recibir aquello. Estas bendiciones solamente las pueden recibir los otros. Y estas bendiciones solamente para aquellos. Aleluya. A veces pensamos que si una persona no es parte de un ministerio, no puede tener una bendición de Dios. Qué cosa más loca, ¿verdad que sí? Que si una persona no es parte de un ministerio, esa persona, hermano, no puede ser usada por el Señor. Oh, hermano, Moisés no era parte de ningún ministerio. Jeremías no era parte de ningún ministerio. Elías no era parte de ningún ministerio. Mas, sin embargo, un día gozó del favor de Dios. Y Dios comenzó a usar esos individuos con el poder de su nombre. Igual como a ti, hermano, este día hazlo, hermano, tu meta de salir de aquí gozando del favor de Dios y dejándote usar por el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé de ustedes, hermano, pero yo quiero que Dios me use a mí con su poder. ¿Cuántos quieren ser usados por el poder de Dios? Y lo digo con mucha humildad, hermano, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para cada creyente. Lo único que tenemos que hacer es animarnos. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios y en lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Aleluya. Por su amor, nos dice aquí. Por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con los cuales nos bendijo mediante su amado Hijo en su gran amor. Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó y ha perdonado, dice aquí, y ha perdonado nuestros pecados. Dios nos ha mostrado su amor dándonos toda sabiduría y entendimiento y nos ha hecho conocer su voluntad secreta, o sea, el plan que Él mismo se había propuesto llevar a cabo. Según este plan que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el manto de Cristo. Escuchen bien. Dios va a unir bajo el manto de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Dios lo había escogido de antemano para que por nuestra unión con Cristo, ¿nuestra unión con quién? Por nuestra unión con Cristo, recibiéramos nuestra parte en la herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según lo que bien le parece, y lo ha hecho así a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, vivamos para que Dios sea alabado por su grandeza. Un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Vamos al Evangelio de San Marcos. Y en el Evangelio de San Marcos, en el primer capítulo, en el versículo 16, nos damos cuenta, gracias, de algo hermoso que comienza a hacer Jesucristo. Después que Juan, el que bautizaba con agua, preparó el camino. Después que Juan, el que bautizaba con agua, comenzó a través del mensaje que Dios colocaba en su corazón, sacudir, hermano, hasta los reyes. Aparece Jesucristo. Y Jesucristo aparece con muchas metas, hermano, y no propias, sino que el mismo Dios le había puesto, porque Él dice en el Evangelio de San Juan 17, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Tanto así que las palabras que Él decían, yo no hablo por mi cuenta, sino aquellas cosas que mi Padre me ha puesto a decir, bendito sea su nombre. Entonces nos dice así en el versículo 16, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Le dijo Jesús, síganme. ¿Qué le dice Cristo? Una palabra solamente. No le dio un gran sermón, solamente una palabra. Pero ¿qué palabra? Y con qué unción, hermano, esa palabra llegó a la vida de Simón Pedro y a de su hermano Andrés. Esta palabra dicha por la boca de Jesucristo traspasó, hermano, los huesos, hasta dice Hebreos, hasta los tuétanos de los huesos se estremece, aleluya, la palabra de Dios como una espada de doble filo. Me imagino este Pedro ahí limpiando sus redes, arreglando para su oficio, hermano, del día siguiente. No conoce a Jesucristo y de repente este extranjero lo llama y él se atreve, hermano, a soltar sus redes y a seguir a Cristo.
sin cuestionarse quién será este hombre, sin cuestionarse para qué es que me llama o a dónde lo voy a seguir, hermano. No había espacio para cuestionarse, no había espacio para razonar. Él, hermano, en un instinto y un impulso santo dejó las redes y junto con su hermano comenzaron a seguir a Jesucristo. Cuando Jesucristo lo llamó y le dijo, sígueme, Jesucristo no se quedó mirando para ver si ellos iban a ser obedientes o si ellos iban a escuchar. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo iba a seguir siendo Jesucristo con ellos o sin ellos. Jesucristo sigue siendo Jesucristo conmigo o sin mí, hermano. Lo que se iban a beneficiar no era Jesucristo, era Pedro, Simón y Andrés. Pero Jesús siguió caminando con la seguridad que la palabra de Él bastaba. Así como dijo aquel cinturón, Señor, aquel romano que dijo solamente de una palabra, porque tu palabra es suficiente. Jesús siguió caminando y Él sabía que estaban acá porque sentían sus pasos y ellos en silencio lo seguían, hermano. Y Jesús dice que un poco más adelante, dice el versículo 19 del primero de San Marcos, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. ¿Qué hacían estos? Estaban arreglando las redes, hermano. Enseguida lo llamó Jesús. Lo llama Jesús dejándonos saber, hermano, que hay espacio para todos, aleluya, en su camino. Porque hay espacio para todos que quieran escuchar, hermano, el llamado del Señor. Llamó a dos más, a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida lo llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Un aplauso a la palabra de Dios. Cuando joven, hermano, yo también nací en Puerto Rico y a los 4 años mis padres me mandaron a mí y a mis hermanos a unirme con ellos en los Estados Unidos, ya que ellos se fueron primero para buscar trabajo. Me recuerdo cuando yo llegué, tenía 4 años, pero me recuerdo algunas cosas, no todas las cosas, de cuando yo llegué a los Estados Unidos. Primero, hermano, la alegría de entrar por primera vez en un avión. Para mí eso era lo más grande. Me causaba temor y a la misma vez una alegría. Me recuerdo en el aeropuerto cuando vi a mi mamá y cuando vi a mi papá después de casi 1 año y medio de no verlo. Me recuerdo que fui corriendo a donde ellos, era entre los 4 hermanos el más baby, era yo, el más niño. Me recuerdo que me le tiré a los brazos de mi mamá y no quería despegarme. Me recuerdo que hasta el carro me llevó en sus brazos mi mamá. Y aún en el carro tampoco quería despegarme porque me había hecho tanta falta mi madre. Luego seguí creciendo y creciendo, hermano, en este ambiente tan lindo de mi mamá y mi papá y mis 3 hermanos. Ya a los 10 años mi papá comenzó a ponerme en deportes, hermano. En los veranos allá en Nueva York comenzó a ponerme en equipos de niños pequeños, como el niño que camina por aquí, hermano, en béisbol. Y mi papá me decía, yo quiero que tú seas un profesional en algún deporte. Y él se daba mucho tiempo, hermano, para parar la bola conmigo, para enseñarme a batear, para enseñarme tantas cosas, porque a él le gustaba el béisbol. Y todos los años, hermano, cuando llegaba ya la primavera y el verano, él me llevaba a todos los sitios y era año tras año lo mismo. Comencé a enamorarme del béisbol y comencé a enamorarme de todos los deportes. Cuando entré en el high school, hermano, en el 9º grado, me recuerdo que en el 9º grado era diferente a todas las otras escuelas y invitaban a los jóvenes a todo tipo de deporte. Al correr,
hermano, al baloncesto, al fútbol americano, a todo tipo de deporte y a todo lo que me invitaban. Yo le llevaba, hermano, la solicitud a mi papá y le decía, aquí está, por favor, firma. Y él lo firmaba y yo entraba en todos los equipos. Me recuerdo a la edad de 13 años, mi papá me dijo, este año te va a inscribir solo al equipo de béisbol, porque ya tú conoces a la gente. Y yo le dije a mi papá, muy bien, pero no fui enseguida, pasaron los meses. Cuando yo veo que ya la primavera está terminando, yo pensé, no voy a ir a la primavera porque no quiero ir al ensayo. Quiero ir cuando ya va a empezar la temporada. Y llegué, hermano, como una semana antes de empezar la temporada. Y cuando voy, hermano, estábamos, lo que nos aficionaban, hermano, eran los precintos de policía. Era lo que nos apoyaban a nosotros en la liga de béisbol. Y el sargento de policía me dice, Pablo, no puedes jugar béisbol en este año. ¿Y por qué? He jugado ya por 3 años, 4 años con ustedes. Dice, llegaste tarde. Y ya no hay espacio en nuestro equipo para ti. Yo digo, no puede ser, yo soy el mejor que juega esa posición. ¿Cómo usted no me va a dar una oportunidad? Él dijo, es que no hay espacio, Pablo. A lo mejor si usted trata con otro equipo, ya todos los otros equipos son muy lejos. ¿Cómo es posible que usted no me dé mi base si todos los años yo juego en esa base? Él dice, no hay nada que puedo hacer ya. Y andaba con unos amigos y me estoy yendo triste, hermano, para mi casa. Cuando el sargento corre atrás de mí y me agarra. Y cuando me agarra, yo digo en mi mente, yo sabía que me iba a dar esta oportunidad. Pensaba que yo era el mejor en la base, en la tercera base. Y el sargento me dice, Pablo, vamos a comenzar un equipo nuevo. Y me gustaría que tú vayas con tus amigos. Y yo dije, ajá. ¿Y de qué es el equipo? Me dice, el equipo es de boxeo. Yo, ¿de boxeo? ¿De que se pegan y se dan? Me dicen, sí. Yo, no. Ese equipo no me gusta. No me gusta. Y los amigos que andaban conmigo comenzaron a reírse de mí. Mis amigos comenzaron a burlarse, mis amigos comenzaron a llamarme nombre, como si yo era un miedoso, como que si yo era una niña que en la calle tenía una boca grande, pero ahora que era el momento de la verdad no quería. Y yo por la presión de mis amigos, yo le digo a él, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Y el sargento de precinto me dice, no te preocupes porque te vamos a entrenar. Y primero vamos a poner tu cuerpo fuerte, te vamos a entrenar, poner a correr, hacer ejercicio, hacer pulsos y ponerle fuerte. Y ya en los meses es que te vamos a enseñar a boxear. Yo dije en mi mente, en los meses ya llega el frío y yo dejo de ir. ¿Y qué tengo que hacer? Y él me da una solicitud y le dice, lleve esto a sus padres y necesito que me firmen para que le den permiso. Y yo en mi mente dije, qué bueno, esta vez no le voy a hablar a mi papá, voy a hablarle a mi mamá. Y yo estaba seguro, casi convencido, hermano, que a yo decirle a mi mamá, firma aquí, ella me va a preguntar para qué. Y yo le decía, voy a entrar a un equipo de boxeo. Ella me va a decir, no, boxeo no. Porque a mi mamá no le gustaba nada de la violencia, nada de argumento, nada de grito. Era una mujer muy calmada. Yo en el momento que yo le diga esto, me va a decir que no. Y yo, hermano, con eso en mente, le digo al frente de mis amigos, está bien, yo no tengo miedo de darme esa solicitud. Pero ya yo tenía, hermano, claro en mi mente. Me recuerdo que mis amigos fueron conmigo a casa y cuando llegué a casa fui directamente a la cocina donde se encontraba mi mamá y le dije a mi mamá, por favor deme su firma porque voy a entrar en un nuevo equipo. Y ella me dice, ¿un equipo de qué? Y yo digo, de boxeo. Y mi mamá, así como yo había pensado, me dijo, no, mi hijo no. Mi hijo no va a entrar en un mundo de violencia. Ni uno va a entrar en un mundo que puede dar golpe y recibir golpe. Me dice, eso no lo voy a firmar. Y ahí estábamos nosotros, pero yo en mi interior diciendo, gracias, bendito sea. Contento. Y ahí salió mi papá, hermano, del baño, y mi papá preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y mi mamá dijo que Pablo quiere entrar en un equipo de boxeo. Y mi papá dijo, dame esa aplicación, y la firmó. Deja que lo haga, que se haga hombre, dijo. Y dije, oh my God. Al frente de mis amigos. No tenía otra, los amigos vinieron a recogerme el día siguiente y fuimos, hermano, al gimnasio.
Cuando llegamos al gimnasio es la primera vez que yo veo una lona, un ring, hermano, de boxeo. Estaba en la parte de atrás de aquel gimnasio y en todos los lados, hermano, había una funda pesada, había una funda de velocidad pequeña y había una banca de pesas. Y me recuerdo que yo miré a mis amigos y yo voy a la banca de pesas. Y fui, hermano, y comencé a hacer pesas. El entrenador corrió, un hombre que yo no conocía, se llama Jerry. Y Jerry vino a donde mí y me dijo, joven, ¿y qué usted piensa que hace? Le digo, bueno, estoy asando pesas. No, usted no puede asar pesas, me dijo. Usted hace en este lugar lo que yo le diga. Y yo dije, bueno, perdón, pero el sargento me dijo que aquí me van a hacer fuerte. Y yo pensé que asando pesas me pueden hacer mocheros y que me hago fuerte. Él dijo, no. Este es un club de boxeo y yo quiero que tú entres en el ring ahora mismo. Y yo miré en el ring, y en el ring había un muchacho más alto que yo, de raza negra, y él estaba bailando, y él estaba haciendo así, y se estaba moviendo de lado a lado. Y él estaba haciendo un ruido con su boca, y tirando, hermano, un jab, y hacía... El ruido nada más me asustaba, hermano, imagínense. Él hacía... Y yo decía, con él, ¿usted quiere que yo entre allá? Él dijo, sí. Yo digo, no. Dice, ¿por qué? Yo en mi vida he peleado con nadie, solamente en casa, con mis hermanos, pero algo así, una situación así, no sé. De nuevo comenzó la presión de mis amigos, y mis amigos llamándome gallina, chicken, miedoso, todas esas cosas, hermano. Y yo, para enseñarle a ellos que no tenían miedo, aunque estaba temblando por dentro, le dije al entrenador, ¿qué tengo que hacer? Y él comenzó a ponerle vendas a mis manos. Comenzó a envendar mis manos y luego me puso unos guantes livianos, me puso un casco, hermano, y me puso una protección aquí en la cintura. Y me llevó, hermano, al ring. Y él me dice, va a boxear 3 minutos. Yo dije, 3 minutos no son nada. 3 minutos yo me ando corriendo por todo el ring. Y él me dice, no, pero son 3 rounds de 3 minutos. Yo, 3 rounds de 3 minutos. Yo digo, me voy a cansar. Me dice, cuando oiga la campana, tú comienzas. Yo me recuerdo, hermano, que cuando sonó esa campana, yo me que subí los brazos. Y el muchacho, el muchacho estaba haciendo conmigo lo que él quería. Me estaba dando como pandereta pentecostal. Por todas partes, hermano. Pero llegó un momento que me dio aquí, hermano, en un lado de la costilla, bien fuerte. Que me dio tan duro, hermano, que todo en mi interior se movió. Y yo me recuerdo que cuando me dio en ese lado, hermano, y me estremeció por dentro, algo en mí cambió. De repente, hermano, yo me sentí diferente. De repente nació en mí una rabia, nació en mí un odio, nació en mí algo, hermano, que yo no conocía antes adentro de mí. Y yo me recuerdo, hermano, que cuando me enderecé, yo me acerqué a este hermano, pero ahora, hermano, quería matarlo. Quería golpearlo. Quería herirlo, quería terminarlo, quería hacerle el daño máximo que yo pudiera hacerle. Y me acerqué, hermano, y comencé a pegarle. Y aunque él me daba, hermano, ya yo no estaba sintiendo, porque tenía tanta y tanta rabia que lo que quería hacer es destruirlo. Y comencé a darle con todo, tiraba puños como salieran, hermano, porque no sabía. Pero tiré puños, hermano, terminó el primer round. En el segundo round igual, hermano, entré con la misma rabia, El tercer round igual. Cuando terminó el tercer round de esa pelea, me senté en el banquita que tenían y el entrenador se me acercó y me dice, ¿y es verdad que tú nunca has peleado? Yo le dije, nunca. Y él me dijo, no te creo. Yo dije, es verdad. Él me dijo, ese muchacho es el mejor que yo tengo y tú acabas de darle una paliza. Y yo dije, es que estaba nervioso, no vuelve a ocurrir, no te preocupes. Y él se me acercó y él me dice, no. Hace tiempo que yo he estado esperando a alguien que tenga la cualidad que tú tienes. Algo pasó en ti después de recibir ciertos golpes. Te transformaste, me dice él. Y al transformarte yo me di cuenta que tú tienes algo de campeón adentro de ti. Y yo digo, no, esta va a ser la última vez que usted me ve aquí. Yo no vuelvo, Señor, yo le digo.
Él me acompañó a mi casa. Me llevó en su carro a mi casa y esperó hablar con mi papá. Cuando llegó mi papá del trabajo, él le habla a mi papá y él convence a mi papá que me convenza a mí de quedarme, hermano, en el boxeo. Y él le habla a mi papá de lo que él vio adentro de mí, y como un padre orgulloso, mi papá me hace así: ese es mi hijo, sí, yo sabía que tú podías. Y yo, no, papá, yo no quiero hacer eso, cualquier cosa, béisbol, fútbol, pero eso no es bueno. Y le saqué así la camisa: mira que me dieron ahí, mira ese morado que yo tengo. Y me dio una palabra, no seas bobo, me dijo. Sí, bueno. Comencé a ir, hermano, todos los días al gimnasio. Pasó el primer año y comencé a ganar. Todo esto era aficionado, hermano, amateur. Comencé a ganar todas mis peleas. Me llevaban de un condado a otro condado y no había nadie más sorprendido que yo, hermano, que estaba ganando. Cuando terminaba una pelea, hermano, yo mismo me cuestionaba: ¿y cómo es que yo puedo hacer esto? ¿Y cómo es que yo estoy logrando hacer esto? En el segundo año, hermano, el boxeo lo mismo. En el tercer año de boxeo también, ya estoy entrando a tener 16 años. Y me recuerdo que el entrenador viene a donde mí un día y me dice: Pablo, hay una competencia. Me había llevado muchas competencias en el estado y fuera del estado, y la había ganado toda, hermano. Y me dice: hay una competencia y quiero entrar en esa competencia este año. Yo le digo: ¿cuál es la competencia? Él me dice: los guantes de oro. Yo digo: no, yo soy muy joven. Yo no quiero entrar en los guantes de oro. Y él me dice: no, yo he examinado toda la gente que ya se han registrado y yo he mirado cómo ellos pelean, y este es tu año. Me dice: a todos los que están adentro de tu peso, tú le puedes ganar. Y yo digo: no, tú tienes que decirme eso para que convencerme, pero eso no es verdad. En los guantes de oro, hermano, no importa la edad, solamente el peso. Yo, como un joven que todavía no había cumplido 16 años, si el otro que seguía ganando tenía 27 años, yo tenía que enfrentarme al de 27 años. Y yo le decía: yo no puedo. Y dice: pero ¿por qué tú tienes tanto miedo? Y yo digo: ¿cómo usted cree que yo, un joven que no tiene 16 años, voy a enfrentarme a un hombre de 27 que tiene más fuerza que yo? Yo creía que en estos años ya nosotros éramos amigos, pero me doy cuenta que tú no piensas en más nadie que en ti. Y él me dice: no, tú puedes ganar. La cosa fue, hermano, que me convence, y comencé el entrenamiento para los guantes de oro. Nos llevaba, hermano, a correr 10 millas cada día. Nos ponía a hacer en sit-ups, hermano, más de 1000 sit-ups todos los días. El entrenamiento fue un entrenamiento fuerte, hermano, bárbaro. Me recuerdo que comenzamos la competencia, gané la primera pelea. Me recuerdo que gané la segunda pelea. Me recuerdo que gané la tercera pelea, hermano. Y ya me faltaba solamente una pelea para terminar, hermano, la competencia. Pero así como yo pensaba, era un hombre mayor que yo, hermano. Y cuando yo veo esto, hermano, me deprimo. Digo: man. En eso un día estaba en entrenamiento, pero lo que tenía en mi mente era la fuerza de aquel hombre que me tocaba para la última pelea. Me recuerdo que fui, hermano, un tío llegó al gimnasio que no había visto por tiempo, y el tío me dice: Pablo, y yo bajé del ring. Y le digo a mi tío, que se llama Rey, le digo: Rey, ¿qué pasó? ¿Pasó algo en casa? Digo: no, que hace tiempo que no comparto contigo, y te vine a buscar para compartir contigo. Me cambié, me bañé, me cambié y me fui con él, y me recuerdo que estábamos caminando hacia su casa, y antes de llegar a su casa teníamos que pasar al frente de una iglesia que se llama San Martín de Tours, en el condado de Brooklyn, en Nueva York. Y cuando estamos pasando al otro lado de la calle de la iglesia, una joven me llama, y me llama por mi nombre, y me dice: Pablo, Pablo. Y yo miré a mi tío Rey y le digo a mi tío Rey: ¿tú conoces a esa joven? Él me dice: no, yo tampoco, pero se ve bien, vamos a parar a ver lo que quiere. La joven era una joven blanquita con una melena, hermano, bien larga. Y yo la miraba cuando se acercaba y yo decía: wow, pero qué bonita esa muchacha. ¿De dónde será?
Un joven, recuerdo, un joven de 15 años. La muchacha se me acercó y me extiende la mano y me dice, ¿cómo está Pablo? Y yo, hermano, tratando de ser un joven sabio, le digo, se me olvida tu nombre. Y ella dice, nunca nos hemos conocido. Yo, por eso que se me olvida. Me dio su nombre y yo le pregunté, ¿cómo es que usted conoce mi nombre? Y ella me dice, es que tu mamá va a los grupos de oración. Y yo dije, una aleluya. Yo que le ando corriendo a los grupos de oración y a las invitaciones de mi mamá. Una aleluya. Y yo, ¿y en qué te puedo servir? Se me acercó más la joven. Y yo lo tomé en una forma diferente. Yo dije, esta joven parece que le gusto. ¿Y en qué te puedo servir? Y le digo, ¿por qué no acompaña el lunes al grupo de oración? El grupo de oración. Ya yo sabía un poco que era el grupo de oración porque mi mamá iba, aunque yo nunca había visitado uno. Yo no tengo tiempo, y en verdad no tenía tiempo porque tenía que estar en el gimnasio. Y él se me acercó más y me dijo en inglés, please, o por favor. Y yo dije, no, ella está pendiente de algo, esta joven, porque está pidiendo mucho. La cosa fue que para agradarla a ella y porque me gustó la joven, le dije, está bien, yo voy a ir el lunes. Cuando llegó el lunes, salí temprano del gimnasio, me recuerdo que llegué al grupo de oración que se hacía en el sótano de la iglesia y el sitio estaba lleno de gente. Y estaban alabando y glorificando el nombre del Señor. La gente cantaba y alababa y glorificaba a Dios. Y yo me quedé sentado en una mesa en la parte de atrás. Me recuerdo que yo miraba a aquella gente, hermano, pero entre todo el momento yo estaba buscando a la joven, la estaba buscando en toda parte, pero no alcancé a verla. En ese momento, hermano, se estaba terminando el grupo y el que estaba al frente dio la bendición. Era la bendición, se abordaron la gente, comenzaron a abrazarse, comenzaron a besarse y la joven se me acerca. Y la joven me da un abrazo. Yo decía, she loves me, esta muchacha me ama. Yo no sabía que era la paz de Dios. Y ella me daba un abrazo y me decía, gracias que llegaste, que el Señor te bendiga. Y yo, que el Señor te bendiga a ti también. Dándole un abrazo fuerte. Y me preguntó después del abrazo, ¿te gustó, Pablo? Y en verdad no le hice caso a nada esa noche, hermano. Ni a las canciones. No me pregunte lo que predicaron porque no le estaba haciendo caso. Mientras ellos hacían, yo estaba en mi mundo, en mi mente. Pero cuando ella me preguntó, ¿te gustó? Para hacerla sentir bien y acumular puntos, le dije, esto estuvo fabuloso. This was great. Y ella me dice, qué bueno que te gustó, así puedes venir el lunes que viene. Y yo dije, no. El lunes que viene no puedo venir. Y ahora sí era verdad, porque el viernes de esa siguiente semana tenía la última pelea y no podía estar jugando, hermano. Y yo dije, no, el lunes que viene absolutamente no puedo llegar. Y ella me dijo, te va a gustar el lunes que viene porque va a ser diferente. Y yo dije, ¿cómo va a ser diferente? Y ella me dice, porque los jóvenes vamos a estar solo en una habitación. Y ¿cómo que solo? Le dije yo, explícame eso. Me dice que los jóvenes vamos a estar solos. Y yo digo, no va a haber adultos. No va a haber, nadie va a estar supervisando. Nadie va a estar solo, ¿estás seguro? Pero solo, yo llego el lunes. De alguna forma yo llego el lunes. Mi mente, hermano, llena de maldad. El lunes yo me aprovecho. El lunes yo me acerco. Algo hago yo el lunes. Pensame yo. La cosa fue que cuando llegó ese lunes, hermano, era igualito como ella me había dicho. Los adultos estaban en el salón principal y los jóvenes estaban en otro salón, hermano, como una clase de escuela. Y habían colocado las sillas en un círculo, hermano, habían varias arcas, varios círculos, hermano, uno detrás del otro, formando, hermano, un círculo grande. Y habían jóvenes en el centro, en una esquina, ellos estaban cantando en inglés y en español. Estaban cantando, yo tengo un gozo en el alma en español, en I got a joy in the, like a river en inglés. Y cantaban y alababan. Y ahí al lado de la joven que me invitó, ella había reservado un asiento para mí. Yo pensaba que era ella, pero era Dios que había reservado esa silla. Bendito y alabado sea el nombre de Él. Pero yo no sabía todavía eso. Me recuerdo que me senté al lado de ella, hermano, y cuando me senté al lado de ella, con mi hombro, toqué el hombro de ella y... ¡qué bien se sentía aquello! Yo ya estoy loco que lleguen las 9.
A las 9 terminaba el grupo. Me recuerdo, hermano, que de repente se pusieron en pie y comenzaron a cantar y comenzaron a aplaudir, y yo miraba lo que ella hacía y yo, acumulando puntos, aplaudía. De repente la joven levantaba una mano y hacía así, y yo levantaba la mano y hacía así, y la miraba como que, mírame, yo estoy en esto. Yo también estoy en esto. Dios trabaja en formas misteriosas, hermano. Dios nos ha escogido antes de la formación del mundo y nosotros no nos hemos dado cuenta. Dios ha puesto todas las cosas en sitio para que nosotros nos encontremos con Él, aleluya, y le entreguemos nuestro corazón, dándonos a nosotros mismos una oportunidad, porque no le tenemos que dar a Dios una oportunidad, nosotros nos tenemos que dar a nosotros mismos una oportunidad. Una oportunidad de conocer su amor, una oportunidad de sentir su gracia, una oportunidad de verdaderamente sentirnos vivos, aleluya. Y la única forma que podemos sentirnos vivos es si Él vive en nosotros, bendito y alabado sea su nombre, aleluya. Cuando le abrimos el corazón a Jesucristo y dejamos que Él entre, comenzamos a conocer la vida, porque la vida está en aquel que la da, y aquel que la da se llama Jesucristo, bendito sea su nombre. Me recuerdo que cuando terminó la alabanza, en aquel momento, una hermana dice, ahora vamos a orar por una invitada. Era otra joven, un poquito mayor que la que me invitó. Y me dice, iba a dar la prédica. Yo, ay. Oraron por ella. Y cuando esa joven se pone en pie, comenzó a hablar sobre el amor de Dios. Pero comenzó a hablar sobre el amor de Dios y todo lo que salía de la boca de esa muchacha me chocaba. Wow, yo sentía unos escalofríos. Ella decía, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, Jesucristo. Y yo sentía, hermano, una unción. Ahora lo conozco como unción, pero en aquel momento no sabía ni lo que era. Y ella decía, porque no hay un amor más grande que alguien de su vida por otro. Y Cristo te amó a ti tanto que dio su vida por ti. Y yo, ¡pum!, esa palabra me chocaba. Y yo estaba mirándola, hermano, estaba con los ojos abiertos, hablaba con poder, con una autoridad aquella joven. Y de repente, después de predicar como 10 minutos, la joven se paró en el centro de aquel círculo, se puso la mano aquí al frente y se quedó en silencio por unos segundos. Y la joven dijo, el Señor me dice que aquí hay un joven que le pega a su hermano. Y Dios tiene un mensaje para ti, joven. No le pegues a tu hermano. Dios quiere usarte y Dios quiere que tú ames a tu hermano. Yo digo, eso fue mi mamá que se lo dijo a ella. ¡Qué Dios ni qué Dios! Eso fue mi mamá que la agarró afuera y sabía que yo venía, como hacen todas las madres, y dice, mira, mi hijo está aquí, y si tú puedes decir algo en tu prédica para que te la... Yo sé, hermano, yo sé que no, eso es mi mamá. Y me comencé a sentir incómodo, porque me sentí como que ya estaban usando ese medio para tirarme y manipularme, hermano. Y ella siguió hablando del amor de Dios, y después de hablar del amor de Dios un poco más, comenzó de nuevo, y no puedo irme sin decir esto de nuevo. Aquí hay un joven que le está pegando a su hermano, y Dios te dice, no le pegues a tu hermano. En ese momento me incomodé, cogí mi abrigo, le dije a la joven adiós y me fui. Salí de aquel lugar. No. Cuando llegue mi mamá a la casa, le voy a decir por qué hizo esto. Todo andaba bien hasta que la joven comenzó a decir lo que mi mamá le contó. Me recuerdo, hermano, que enojado entré en mi habitación y prendí el radio a todo dar, a todo volumen. La música comenzó el rap. Y yo, hermano, subía más el volumen. Y ahí, hermano, tratando, hermano, porque lo único que había en mi mente era esa frase que esa joven había dicho: no le pegues a tu hermano. Y por más del volumen, hermano, y por más estación, yo seguía escuchando eso en mi interior: no le pegues a tu hermano. Cuando llegó mi mamá, salí de mi cuarto y le dije: ¿por qué tú hiciste eso? Y le dijiste: ¿qué, hijo? ¿Por qué le dijiste a la joven que yo estoy boxeando, que yo le estoy pegando a mi hermano? Me dio una vergüenza cuando ella dijo eso. Y él dijo: yo ni conozco a esa joven, me dice, hijo. Yo que usted no conoce a esa joven. Paré en decirle: ¿por qué me mientes? Por respeto, pero es lo que pensé. ¿Por qué me está mintiendo? Que tú no conoces a esa joven. Me dijo: yo no la conozco.
Dejémoslo así. Me fui enojado, pero en verdad no la conocía mi mamá. Era el mismo Dios que le había puesto un mensaje en el corazón de aquella joven para mí, y yo no lo entendía. Dios utilizó aquel grupo de oración para ser mi pozo de Jacob, aleluya, a donde yo me iba a encontrar con aquel que da agua viva para la honra y la gloria de su nombre, aleluya. Pero yo no lo conocía, y lo rechacé, yo no lo conocía y me fui corriendo de aquel lugar, hermano. Pero me recuerdo que todos los días cuando yo estaba en la escuela, hermano, ahí en el high school, lo único, mientras yo estaba haciendo mi trabajo, mientras yo estaba haciendo mis obras, lo único que salía en mi mente es: no le pega a tu hermano. Toda la semana: no le pega a tu hermano. Creía yo, hermano, que me estaba volviendo loco. Pero no me atrevía ni contárselo a mi mamá, hermano, porque pensaba que se iba a reír de mí, que se iba a burlar de mí, ni a mis amigos, mucho menos. Cuando llegó el día viernes, que era el último día de la pelea, llegó el entrenador a buscarme y nos llevó, hermano, a la arena de Nueva York, a Madison Square Garden, a donde se termina la última pelea. Y ahí había más de 18,000 personas, hermano. A mí me tocó como el séptimo turno. Recuerdo cuando llamaron mi nombre, yo entré al ring. Y entré, hermano, y estaba yo, hermano, diciéndome muchas cosas. Tú vas a ganar hoy, tú vas a ganar hoy. Este es el momento que tanto tú has esperado. Por 3 años tú has estado entrenándote para este momento. Y yo estaba diciéndome cosas positivas, hermano, hasta que vi al hombre que entró en el ring. Cuando entró este hermano de 27 años en el ring, molleros encima de molleros, yo dije: oh, God, Dios mío. Y yo lo miraba, y yo miraba que era más alto que yo, y que tenía un alcance, un brazo más largo que el mío. Yo solamente me figuraba que con el jab, con el tirar el mano del brazo, me iba a mantener fuera todo el momento. Y yo comencé a tener una estrategia en mi mente, y yo comencé ya a decir: este hombre, si yo me quedo afuera, me va a noquear, porque es muy fuerte, es muy alto. Pues hablé en mi interior y dije: enseguida que suene la campana, voy a entrar con toda mi rabia y no me le voy a despegar, y voy a estar ahí, y voy a estar ahí dándole en todo momento, en cada parte que yo pueda darle, voy a estar pegado. Y cuando sonó la campana, así fui corriendo, y él me trataba de empujar y yo me quedaba, y seguía ahí. En un momento se le aflojaron las manos y una mano se le bajó. Y cuando se le bajó una mano, yo dije, aproveché y ¡pum!, le di en la cara. Y al darle en la cara, hermano, comenzó a sangrar. Cuando él comenzó a sangrar de la nariz, hermano, escuché una voz en mi oído que me dijo: no le pegues a tu hermano. Comencé a temblar adentro, hermano, y comencé a mirar a la parte fuera del ring, hermano, y esto en segundos que está pasando. Y todo afuera de mí, hermano, se veía desde ese momento como en cámara lenta. Y yo miraba en cámara lenta hasta que el hermano me chocó, me hizo ¡pah!, y me despertó. Y comencé de nuevo, terminó el primer round. En el segundo round comencé igual, y comencé yo adentro del muchacho, y comencé a dándole con todo lo que tengo, y él me empujaba y yo seguía entrando, hermano, y de repente se le bajó la mano de nuevo, y en el mismo lugar comenzó a sangrar de nuevo. Pero esta vez, hermano, escuché adentro de mí, pero con autoridad, que me dijo: no le pegues a tu hermano. Y comencé a temblar fuertemente. Me recuerdo cuando terminó el segundo round, me senté, hermano, en la banca que tenía, y el entrenador comenzó a hablarme. Pero ya yo no escuchaba al entrenador. El entrenador me estaba dando consejos, pero ya, hermano, yo no lo oía. Y por primera vez en mi vida que yo me recuerde, hablé con Dios. Y le dije: Dios, si eres tú que me está hablando, déjame terminar esta pelea. Y cuando termine esta pelea, te prometo que hablamos. Pero todavía seguía, hermano, el temblor. Si eres tú, déjame terminar. Yo voy a cumplir mi promesa. Cuando termine la pelea, Señor, yo he luchado, yo hablando con Él.
o 3 años por este momento. No es posible que tú no quieras que yo gane. Y todavía temblando, pues seguí pensando y pensando hasta que me salió esta. Y dije, Señor, pues vamos a hacer algo. Tratando de chantajear a Dios, hermano. Yo quiero ganar esta pelea, Dios, le dije. Y yo pensaba que estaba ganando la pelea por puntos. Y lo que tú quieres es que yo no le dé a mi hermano. Pues cuando llegue el último round no le voy a dar, pero no voy a dejar que mi hermano me dé a mí tampoco. Y después hablamos. Y se fue, hermano, el temblor. Yo tomé eso como una señal que Dios dijo, ahora él mete mano, Pablito. Y cuando sonó la tercera campana, yo comencé a moverme de aquí, comencé a moverme para allá, y comencé a moverme para el frente, comencé a moverme para el lado, y comencé a correr, hermano, por 2 minutos, comencé a correr por todo el ring, y me movía de lado en lado, y él me venía y yo me le escapaba, y yo me seguía escapando, y para toda esquina me le movía, hasta que llegó, hermano, segundo minuto, faltaba una, y aquel hombre me puso entre la esquina, entre la soga, y él comenzó a enterrar sus puños, hermano, en mi costilla. Él comenzó a darme mis brazos y él comenzó, hermano, a maltratarme, a golpearme con todo lo que él tenía. Me dio una canción tan fuerte en el centro de mi pecho que me dejó sin aire. Me dio tan duro que yo hice y casi sin aire hablé con Dios. Dios, Señor, háblale a mi hermano también porque me mata. ¿Por qué no pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y él seguía, ¡pum! ¡pum! En eso a lo lejos escucho a mi entrenador que le pegó, hermano, a la lona fuerte. Y cuando el entrenador le daba fuerte a la lona, eso era una señal que faltaban como 20 segundos. Y que en los 20 segundos yo tenía que terminar con fuerza, porque era lo último que el árbitro se recordaba. Tenía que tenerle en la mente algo bueno al final. Y cuando le dio la luna en los últimos 20 segundos, hermano, fue loco que comenzó a coger fuerza. Mira, y estaba terminándome. Mis brazos se cayeron de cansancio, hermano, y herido hacia abajo. Y cuando se me bajó el brazo, este hermano hizo así para terminarme. Y cuando levantó esa mano, yo dije, el Señor me va a tener que perdonar. Y yo me moví del lado. Y a moverme del lado, hermano, le di a él y él me dio a mí. Nos dimos como 2 puños más y terminó el round. Cuando llegué a la esquina de nuevo, el entrenador me está gritando, ¿qué fue lo que pasó, Pablo? Tú estabas ganando esta pelea, la echaste a perder. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué comenzaste a bailar en el ring? ¿Por qué dañaste algo tan bueno que estaba haciendo? Y yo no le contestaba. Pero cuando llegó el referee, el árbitro, con el trofeo, hermano, y con la decisión, me puse en pie. Y él dice, el ganador de la pelea, y levantó el trofeo así de los guantes. Y cuando levantó, hermano, el trofeo, yo sentí una fuerza que bajó sobre mí. No sabía lo que era, pero sentí algo que hizo así. Sentí unos escalofríos fuertes. Y no podía moverme, hermano. El árbitro dijo, el que ganó fue Pablo Bayona, y la gente comenzó a aplaudir. Y él estiró así el trofeo, pero yo no me podía mover, hermano. Trataba de moverme y no me podía mover. Pensé, a lo mejor me dio tan duro que se rompió algún hueso. Y sentía esto que subía y que bajaba, unos escalofríos, frío y caliente. No lo conocía, hermano. Pero el árbitro decía, ven y recibe tu trofeo. Y ahora, hermano, las lágrimas comienzan a salir de mis ojos. Ahí, hermano, comienzo a llorar. El entrenador entró y dijo, Pablo, ¿te pasó algo? ¿Qué pasa? Pero yo no podía contestarle. Se acercó el árbitro, el referí, con el trofeo en la mano, y él dice, necesita ayuda, aquí está tu trofeo. Y por primera vez puedo moverme. Llorando me moví, me quité los guantes y le dije, quédate con el trofeo y con los guantes. Me tiré de rodillas y dije, porque ahora mismo me entrego a Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y en ese momento le entregué mi vida a Jesucristo. Le dije, Señor, aquí estoy. No sé quién tú eres y no sé lo que tú quieres, pero tú me has llamado, que se haga en
escondido, aleluya. Me llevé lo más importante y lo más valioso. Me recuerdo que nadie entendía mi decisión. Cuando llegué a mi casa, mi camiseta, usaba una camiseta blanca con un emblema verde del precinto. Llegué a mi casa, la camiseta tenía mucha sangre, manchas de sangre. Fue directamente, todavía tenía yo las vendas en mis manos, que también estaban llenas de sangre. Tenía raspazos y quemaduras de la soga en todos mis brazos y en mi espalda. Me recuerdo que llegué hasta quemaduras en el cuello por la soga. Y mi mamá estaba lavando ropa en la cocina. Y me senté en la lavadora. Y mi mamá vio la sangre y dijo, te dieron un golpe. Yo le dije, no, gané la pelea. Ella dijo, ¿por qué tanta sangre? Yo le dije, nada, eso era del otro. Pero me pasó algo. Me dice mi mamá, ¿qué te pasó? Yo digo, me entregué a Cristo. Y mi mamá me miró y me dijo, no juegue con Dios. No me creyó. Yo me entregué a Cristo. Dice, no está jugando. Yo no me entregué a Cristo. Desde el lunes pasado comenzó el Señor a hablarme, pero yo no sabía que era Él. Y comencé a contarle la historia. Y comencé a decirle lo que yo hice en el ring, pero que no lo entendía, que caí de rodillas. Y le dije, Señor, aquí estoy, recíbeme, quiero servirte. Y mi mamá me dijo, espérame aquí un momento. Y mi mamá entró en su aposento, en su dormitorio. Y cuando salió de su dormitorio, salió con una cajita con la tapa celeste. Y me dijo, toma. Yo le dije a Dios que el día que te sacara del boxeo, te iba a hacer este regalo. Cuando quité la tapa, era esta Biblia para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Mi mamá me había regalado una Biblia. Es una madre que intercede. Es una madre que ora, aunque yo no sabía que estaba orando por mí, porque nunca me lo había dicho. Respetó mi decisión y después que comencé y vio el éxito, no me molestaba, me apoyaba aunque no le gustaba, pero aunque me apoyaba, le estaba orando a Dios, aleluya, porque el poder del cristiano está en la oración, aleluya. Lo que tú no puedes conseguir con reproche, lo que tú no puedes conseguir a la fuerza, lo conseguimos con la oración, aleluya, porque no es con poder del mundo, sino con gracia del cielo, que arrebatamos todas las bendiciones. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Pero había un problema, hermano. Cuando yo vi la Biblia, era en español, y yo no leía español, y hablaba muy poco el español, porque desde los 4 años estaba en los Estados Unidos. Y en inglés le respondí a mi mamá, en inglés. Tú sabes que yo no leo en español, ¿por qué me la compraste en español y no en inglés? Y mi mamá me dice, la tenía en inglés. Estaba llegando a la cajera cuando sentí algo en mí que la cambiara. Yo creo que Dios te quiere usar para el pueblo hispano, Pablo. Yo digo, usar para el pueblo hispano. No entendía lo que mi madre me dijo de usar para el pueblo hispano. Pero hay una palabra en Proverbios, en el primer capítulo, dice el capítulo 1, versículo 8, Hijo mío, atiende las instrucciones de tus padres y no abandone la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno. Yo me recuerdo, hermano, que le dije que el Señor me va a usar, pero ¿en qué y cómo? Ya digo, yo no sé. Pero comienza a leer la palabra. Y yo comencé, hermano, a tratar de entender la palabra, pero se me hacía bien duro, hermano, porque no entendía, no sabía leer español. Pero todos los días, ahora, como no iba al gimnasio, me encerraba, hermano, en el sótano de la casa de mis padres y comenzaba a leer la Biblia. Y comencé por 3 meses, hermano, hasta que comencé a pronunciar algunas de las palabras en español, hermano. Cuando un día llegó a la casa de mi mamá una noticia de un retiro que iba a ser como a 20 millas de nuestra casa un sábado, y mi mamá me dijo, Pablo, yo no puedo ir, pero si tú quieres te digo cómo llegar.
Y yo que estaba enamorado ahora de Dios, hermano. Ahora yo iba al grupo de oración, pero no pendiente en aquella joven, sino en Dios, porque me había enamorado locamente de Jesucristo para la honra y la gloria de su nombre. Aleluya. Yo miraba a aquella joven, pero ya no había interés en mí. El único interés en mí era conocer más a Jesucristo para la honra y la gloria de su nombre. Cuando me acostaba, hermano, era pensando en Cristo. Cuando me levantaba en la mañana, era pensando en Cristo. Cuando estaba en la escuela durante el día, era pensando en Cristo. En todo momento de mi vida, era pensando en Cristo. Son 26 años y todavía me siento igual para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Todavía estoy locamente enamorado del Rey de Reyes y el Señor de Señores, de aquel que me amó tanto, que me llamó y me cambió la vida. Bendito sea su nombre. Por la intercesión de una madre, te exhorto, madre, no dejes de orar. La madre de San Agustín oró muchos años antes de su conversión. Mi madre oró 4 antes de recibir la respuesta. Yo no sé cuántos años usted está orando por su esposo, o esposo está orando por su esposa, porque siempre tiramos a los esposos. Pero hay hombres que están también solos en el camino. ¿Cuántos años está orando por su hijo? No te rindas, no te desanimes, sigue orando. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Porque la única oración que no es contestada es aquella que no se hace. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Haz la oración, preséntasela a Dios, que un día menos pensado se van a abrir las ventanas del cielo y usted se va a regocijar en la presencia del Señor, diciéndole gracias, Señor, aleluya, porque aprieta pero no ahoga. Bendito sea el nombre de Dios. Ha llegado el día que me correspondía a mi ser querido, aleluya. Me recuerdo que aquel día fui, hermano, a aquel retiro, y había un grupo conocido en los Estados Unidos que se llama Ríos de Agua Viva. Era uno de los primeros ministerios que evangelizaba, hermano, en el estado de Nueva York. Y yo fui, hermano, en las primeras 2 horas, lo único que hacían era alabanza, canciones, cantar. Y yo loco que llegara la palabra. Porque siempre que escuchaba a alguien anunciar la palabra de Dios, hermano, como que yo recibía vida. Sentía, hermano, me sentía alegre a escuchar un mensaje, a escuchar una prédica. Ponía toda mi atención a la música, me gustaba, pero no hacía el mismo efecto que la palabra en mi vida, hermano. Recuerdo que dieron un receso y me le acerqué al que estaba al frente, un diácono que se llama Esteban. Y le digo al diácono Esteban, le digo, hermano diácono, ¿cuándo van a predicar? Y él puso su mano sobre mí y me dijo, joven, tranquilo, sé paciente, siéntese allí. Y fui y me senté. Cuando la gente se reunieron de nuevo, cantaron otra alabanza y se acercó a mí el hermano Esteban y me dijo, pasa al frente conmigo, que quiero orar por ti. Y yo, ¿usted quiere orar por mí? Digo, sí, pasa al frente. Pues pasé al frente. Cuando estoy pasando al frente pienso, bueno, a lo mejor vi un demonio en mí. Esta gente se pasa reprendiendo, se pasa orando el uno por el otro. A lo mejor hay algo en mí que todavía... Pues fui humildemente, me dijo, ponte de rodillas. Y me arrodillé. Y él colocó su mano sobre mí y yo comencé a sentir unos escalofríos de nuevo. Y él comenzó a orar en el micrófono y yo cerré los ojos, hermano, para recibir lo que el Señor iba a hacer en mi vida a través del diácono. Y él dice, Dios Padre, te doy gracias por este joven. Dios Padre, te pido que derrame tu bendición sobre este joven. Y te pido que pongas palabras en la boca de este joven que nos va a anunciar un mensaje de parte de ti en este día. Y yo comencé, este hombre está loco, ¿cómo que yo voy a anunciar? ¿Cómo va a ser? Yo no sé leer. Yo ni sé hablar español. Y él seguía orando, pon tus palabras en su boca. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo me recuerdo que lo miré. ¿Qué hago? Él me encaminó hacia el púlpito y me dijo, abre la Biblia. Y se fue.
abrí la Biblia así, a donde cayera, hermano. Y la Biblia mía tiene dibujos. Y había un dibujo, hermano, como de un hombre. Y de la nada, hermano, salía una mano y tocaba los labios de ese hombre. Y abajo del dibujo decía, versículo 9 del capítulo 1, y decía lo que decía abajo, me llamó la atención. Me identifiqué con lo que decía. Y en mi mente dije, Señor, ayúdame a leerlo, porque no sé muchas de estas palabras en español. Y pensaba que toda la gente se iba a reír de mí. Y comencé a leerlo y fue así lo que leí. El Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida ya te había yo escogido. Antes de que naciera ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Y yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Bendito y alabado el nombre del Señor, aleluya. Me recuerdo que al leer esta lectura comencé a llorar, hermano. Y yo lloraba, hermano, porque sentía que esta palabra era mía. Que no era Jeremías que Dios le estaba hablando, sino que era Pablo, que era mí, hermano. Y yo lloraba, hermano, con repíos, yo lloraba con gritos, hermano. Y tratando de terminar la lectura en los llantos, levanté la mirada y me di cuenta que la gente también estaba al frente de mí, estaba llorando conmigo. Yo no lo entendía, hermano, pero estábamos todos en aquel lugar llorando. Y yo seguí leyendo, hermano. Entonces el Señor extendió la mano y me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios y hoy te doy plena autoridad sobre reinos, naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler y también para construir, aleluya. El Señor se dirigió a mí, palabra del Señor, aleluya. Un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Cuando terminé de hacer la lectura, pensé que ya había terminado y me acerco al diácono a ofrecerle el micrófono y él me dice que siga. A lo mejor Andrés está pensando que corte, pero decía que siga. Es broma, es broma. Y yo no sabía qué más decir. Nunca le había hablado al frente de un pueblo. Algo era una lectura, pero que estaba leyendo algo, pero mis palabras. Y la gente estaba esperando, no sabía. Le conté el testimonio que le conté a ustedes. Pero ahí había un periodista, hermano, ese día. Y el periodista tomó mi fotografía y comenzó a escribir un artículo, hermano, de mi testimonio. Y la semana siguiente salió en todos los periódicos que se distribuían, hermano, en las iglesias católicas, en nuestra diócesis. Me recuerdo que llegué el lunes a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá me espera con un papel, con una lista de números. Y me dice, toma, toda esta gente te ha llamado. Y yo digo, ¿para qué? Quieren que tú lleves tu testimonio a su iglesia. Yo, mi testimonio a su iglesia. ¿Y de dónde escucharon mi testimonio? Y ella me enseñó la revista. Me dijo, aquí estás tú dando testimonio. Y yo le digo a mi mamá, ¿y qué tengo que hacer? Ella me dijo, lo mismo que hiciste el sábado. Y comencé, hermano, a ir de iglesia a iglesia dando mi testimonio. Casi por un año, hermano, dando mi testimonio de iglesia a iglesia. 16 años dando mi testimonio de iglesia en iglesia. Y un día me llamó una señora que ya me había invitado a dar el testimonio y ya yo tenía más confianza en Dios y ya me estaba atreviendo a más cosas. Y me recuerdo que la hermana me dijo, hermanito Pablo o Pablito, tú puedes venir a dar el testimonio. Y yo dije, hermana, pero ya yo di el testimonio ya. Yo digo, hermana, la gente se va a cansar de ese testimonio, tanto que la ha escuchado. Dice, no, a la gente le gusta y hay muchos jóvenes que le llaman la atención. Y yo digo, hermana, ¿y por qué no me deja dar una prédica? Y ella me dice, ¿y usted da prédica? Yo nunca había dado una, pues yo seguro que sí, hermana. Porque ya había confiado.